Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la reforma fiscal. Básicamente ustedes saben que la reforma fiscal se compone de dos temas importantísimos. Una modificación a la ley del impuesto sobre la renta, número 1, y número 2, una nueva ley que se llama Ley al Impuesto al Valor Agregado, que viene y sustituye la ley del Impuesto General sobre las Ventas. Entonces, básicamente, empezar diciendo que estas reformas empiezan a partir del 1 de julio, mes 7, o sea que vamos a continuar en lo que resta del mes de mayo y todo junio de la misma forma, no vamos a tener ningún cambio. A partir del mes de julio empezamos con los cambios importantes, tanto en renta como en ventas. Renta, bueno, vamos a ver, en renta realmente no fue un cambio sustancial lo que se dio. En renta básicamente lo que Hacienda está haciendo son dos temas específicos. Número 1, está haciendo algunos cambios en específico, los vamos a ir viendo uno por uno, unos 6, 7 cambios más o menos, periodo fiscal, tipo de cambio, diferencial cambiario, algunas cositas ahí, gastos de paraísos fiscales, limitación en la deducción de gastos. Y básicamente lo que está haciendo es incluyendo una cédula nueva que se llama rentas y ganancias y pérdidas de capital. ¿Qué significa esto? Rápidamente. Ok, hoy en día en Costa Rica las ganancias de capital están exentas, o sea, son no sujetas al impuesto sobre la renta. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que si yo genero una ganancia por la venta de un activo no sujeto a depreciación, hoy en día la ganancia es no sujeta. No tengo habitualidad, es un bien no sujeto a depreciación, la ganancia es no sujeta. ¿Ok? A partir del 1 de julio eso cambia. Todas las ganancias de capital van a estar grabadas con el impuesto sobre la renta. Todas las ganancias. La única ganancia que va a estar exenta es cuando se vende la casa de habitación. Es la única ganancia que va a quedar no sujeta. Ahora bien, ¿cómo se determina la ganancia de capital y qué impuesto pago? Ok, la ganancia de capital, tengan claro esto, siempre se determina por la diferencia entre el precio de venta y el costo histórico del activo. No puedo usar valores revaluados, no puedo usar el valor del registro público, no puedo usar el valor de la municipalidad. Valor histórico, precio de costo, precio reflejado en la escritura de compraventa posiblemente. Entonces, pensemos en una propiedad que se compró hace bastantes años, pensemos en una propiedad que la recibí posiblemente mi papá me la donó, alguna cosa así. Posiblemente tengan valores muy bajos. Una propiedad de esas que tiene un valor muy bajito, sale hoy y se vende en $1 millón y genera una ganancia de $1 millón. ¿Tengo que tributar? Sí, tengo que tributar, pero yo no soy contribuyente, no importa, tienen que tributar, porque todas las ganancias de capital van a estar grabadas, excepto cuando vendo la casa de habitación. Ahora bien, ¿qué tributo pago? Vean, hay 3 formas de tributar, hay 3 tasas de impuestos. Número 1, si el activo que yo estoy vendiendo es un activo que está afecto a una actividad lucrativa, yo pago el 30% de la ganancia de capital. 30% de la ganancia si el activo está afecto a una actividad lucrativa. Tengan en cuenta esta palabra, afectación. Si el activo está afecto, pago el 30% de la ganancia de capital. Ahora bien, si el activo, por el contrario, no es un activo que esté afecto a una actividad lucrativa, la ganancia de capital, sobre esa ganancia yo voy a tributar el 15% de la ganancia. O sea, es una renta pasiva que no lo tengo afecto a una actividad lucrativa, que no se deriva de una combinación de factores productivos, es un activo pasivo que tengo yo, y la ganancia tributo el 15% de la ganancia. Entonces pensemos que en una ganancia de $1 millón, el 15% vienen siendo $150,000 de impuestos. ¿Ok? Pero no se queda ahí. El tema es, no sé, pero posiblemente cuando los diputados hicieron la ley, no sé, me imagino yo que posiblemente pensaron que pagarle el 30 o pagarle el 15, posiblemente iba a ser un monto significativo. Y máxime si hay muchas personas que tienen bastantes bienes inmuebles. Idearon un tercer escenario, el 2.25. O sea, yo puedo pagar en una ganancia de capital por la venta de un activo pasivo, o sea, genero una renta pasiva, yo puedo tributar de 2 formas. El 15% de la ganancia de capital o el 2.25 del precio de venta. 2.25 del precio de venta o 15% de la ganancia de capital. Pensando en el ejemplo, que tengo una propiedad y la vendo en $1 millón, si pago el 15%, pago $150,000.
Si pago el 2.25, pago $22.500. Evidentemente el 2.25 es bastante atractivo. Ojo, siempre y cuando el terreno o el activo no esté afecto a una actividad lucrativa. ¿Qué significa que esté afecto? Que lo tengamos alquilado, que lo tengamos, no sé, sembrado de café, que lo tengamos con ganado. Si yo estoy sometiendo el activo a una afectación lucrativa, yo pago el 30%. ¿Qué me serviría? Bueno, hay que hacer la revisión. Si ustedes tienen algunas propiedades que van a vender, que lo tienen para alguna negociación, déjenla en quietica. Déjenla en quietica y mejor pagan el 2.25. Porque si la someten a una actividad lucrativa, pierden la oportunidad del 2.25 y tendrán que pagar el 30%. Ahora, el 2.25 se paga por una única vez sobre esa propiedad. Si Martín me vende un terreno a mí y Martín no lo tiene afecto a una actividad lucrativa, Martín puede acogerse a pagar el 2.25 del precio de venta. Pero si Martín me lo vende a mí y Martín pagó el 2.25 sobre esa propiedad, ya yo no puedo acogerme al 2.25 cuando yo lo venda. Ya cuando yo lo venda tendría que pagar el 15 o el 30%. Ahora, ¿en qué casos me sirve el 2.25? El 2.25 me sirve posiblemente en aquellos casos donde el costo histórico es muy bajito. Porque si yo tengo una propiedad que la compré el mes pasado y que la compré en $1 millón y la voy a vender en $1.200.000, pues evidentemente me sirve pagar más el 15% de la ganancia, que son $200.000, que no el 2.25 del $1.200.000. Entonces, la oportunidad de pagar el 2.25 surge principalmente para aquellos activos, aquellas propiedades que tienen un costo histórico muy bajito. 2.25 del precio de venta o 15%. Ustedes escogen, es optativo. Pero cuando está afecto a una actividad educativa, no hay otra. Pagamos el 30% de la ganancia de capital, en todos los casos. Esa es la cédula de las ganancias de capital y esa es la modificación posiblemente más significativa del tema de las reformas en renta. Porque hoy, reitero, las ganancias de capital son no sujetas al impuesto. Yo genero una ganancia de capital y no tributo hoy, en el tanto no tenga como habitualidad la venta de ese activo. Con la reforma tributaria se acaba eso y pago 30, 15 o 2.25 del precio de venta. ¿Ok? Vamos a ir viendo poquito a poco unos cambios sustanciales que se dieron con la reforma. Vean, aquí nada más simplemente comentar esto es, las asociaciones solidaristas es una entidad que quedó bastante golpeado con la reforma. A uno le parece como que ahí hubo mano negra, alguna cosa así, porque las asociaciones estaban exentas. Perdón, eran no sujetas al pago, eran declarantes nada más, pero no pagaban impuestos, por lo menos estaban dentro del artículo 3 de las entidades declarantes nada más. Pero usted ve un transitorio de la ley y dice, deróguese el inciso E del artículo 3 y lo revisan y es donde decía que las asociaciones estaban exentas de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las asociaciones? Hoy, van a tributar como cualquier sociedad, van a pagar impuestos de renta sobre las actividades lucrativas que tengan y además le subieron los excedentes. Cuando la asociación distribuía dividendos, pagaba el 5% sobre excedentes. Ahora va a pagar el 5%, el 7% o el 10% por tractos. Entonces vean que las asociaciones quedaron bastante golpeadas. Grabaron las asociaciones, pero no grabaron las cooperativas, por ejemplo. Entonces, ahí habría que ver qué fue lo que pasó con eso. Otro cambio importante en renta, ojo. Hasta hoy tenemos un periodo fiscal que inicia el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Este es el último año que declaramos bajo este método. A partir del próximo año, vamos, todos los contribuyentes a declarar nuestro impuesto de renta con base en el periodo anual de enero a diciembre. En todos los casos, abandonamos el periodo del 30 de septiembre y pasamos a año calendario de enero a diciembre. ¿Qué va a pasar con este periodo? Lo vamos a cerrar exactamente igual. Vamos a hacer el cierre al 30 de septiembre, no va a haber ninguna variación. La única duda que tenemos es con los 3 meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué va a pasar? Por ahí se ha dicho que nos van a obligar a hacer un cierre de 15 meses. Arrancar el periodo 1 de octubre e irnos hasta el 31 de diciembre de 2020. Tenemos las dudas porque en un transitorio de la ley se habla específicamente que hay que hacer una liquidación de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué pasaría? Si prevalece el transitorio, vamos a tener que hacer el cierre de septiembre exactamente igual. Un cierre provisional de octubre, noviembre y diciembre. Y presentar la declaración el 15 de marzo y pagar el impuesto por los 3 meses.
y arrancar el periodo de enero a diciembre 2020. Ese es un escenario. El otro escenario es que nos digan que nos vamos con un periodo de 15 meses del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020. Vamos a ver cómo queda, pero son los dos escenarios. Lo que sí está claro es que el 2019 lo cerramos exactamente igual al 30 de septiembre. Otro tema importante desde el punto de vista contable, vean, la contabilidad en Costa Rica tiene que ser llevada en colones y para efectos tributarios tenemos que hacer la declaración en colones. Normalmente tenemos algunas partidas de activos y pasivos en moneda extranjera, normalmente dólares. Entonces le preguntan a uno, Carlos, ¿y cómo hago para convertir eso a colones? Y uno posiblemente le dice, vea, los activos conviértalos al tipo de cambio de compra, los pasivos al tipo de cambio de venta, etc. O utilice el promedio. Hasta hoy no ha habido nada que me regule eso. Ha sido simplemente un tema de nosotros los contadores de decir eso. Porque no hay ninguna norma que me diga, por lo menos en la ley de renta y reglamento no hay nada que me especifique cuál tipo de cambio debo usar yo. Está quedando claro, el tipo de cambio para hacer las conversiones es el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. No es el tipo de cambio de venta del Banco Nacional ni el Banco de Costa Rica. Tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. Ese va a ser el tipo de cambio que se va a usar a partir del 1 de julio para cualquier conversión que queramos hacer de dólares a colones. Tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. La distribución de dividendos, vean, es un tema importante. Hoy en día, en Costa Rica, cuando una sociedad distribuye utilidades, o sea, paga un dividendo, cuando se le paga al socio físico, la retención es de un 15%. Cuando lo envío al exterior, la retención es de un 15%. Pero cuando lo pago a un socio, que es una sociedad, no hay retención. Pago dividendos de sociedad a sociedad, no tiene retención en la fuente. ¿Qué pasa? Eso va a quedar así, eso sí, siempre y cuando la sociedad que recibe el dividendo tenga una actividad lucrativa. Entonces, una compañía holding, que nos hemos acostumbrado a crear compañías holding por todo lado, que es una tenedora de acciones, de inversiones, si esa holding de la sociedad operativa, la mamá, por así decirlo, de la sociedad operativa, no tiene una actividad lucrativa, nos van a cobrar el 15% de los dividendos. Cuando antes usábamos la holding para distribuir dividendos, trasladarlos a otras sociedades vía aportes de capital, etcétera, eso hay que revisarlo. ¿Cómo nos ahorraríamos el 15%? Posiblemente teniendo una actividad lucrativa en esa holding, metiéndole un alquiler, metiéndole el cobro de un fee, alguna cosa así. Pero si no la convertimos en operativa, la compañía, entonces cuando pagamos dividendos retenemos el 15% sobre dividendos. Ok. Vean, gastos deducibles, eso es un temita también que lo trae la reforma. Básicamente lo que está haciendo es limitando o excluyendo o no permitiendo la deducibilidad de un gasto cuando venga de un paraíso fiscal. Si yo tengo en mi contabilidad un gasto cobrado por una compañía que esté domiciliada, residente en un país que sea calificado como paraíso fiscal, el gasto no va a ser deducible. ¿Y qué es un paraíso fiscal? Básicamente hay dos condiciones. El paraíso fiscal es aquel país que tenga una tasa de impuestos menor en un 40% de la tasa nuestra, o un país con el que no tengamos acuerdo de intercambio de información. En esos países, si cumple con alguna de esas dos condiciones, es un paraíso fiscal para Costa Rica y reitero, el gasto no es deducible. Entonces pensemos ahí en Panamá, en Belice, en Islas Vírgenes Británicas, etcétera. Hay que revisar, ¿verdad? Si viene un gasto de algún país de esos, tendríamos algún riesgo de que el gasto sea no deducible. Cuando hablamos de Panamá, que es muy común, ojo, vamos a ver, no es que cualquier gasto que venga de Panamá no es deducible, no es así. O sea, si yo tengo un gasto que proviene de una sociedad de Panamá, un préstamo bancario de un banco de Panamá, por ejemplo, el gasto es deducible, porque realmente la sociedad existe y tiene sustancia y es real. El riesgo lo tengo con aquellas sociedades offshore de Panamá, que no son contribuyentes en Panamá, que no tributan en Panamá. Esas estarían cumpliendo alguna de estas condiciones. Estos son algunos países con los que tenemos intercambio de información, o sea que esos países con ellos nunca van a ser calificados como paraísos fiscales. Argentina, Canadá, Honduras, etcétera. Y aquellos tres que están allá, que es Alemania, España y México, son países con los que tengo convenios para evitar la doble imposición. ¿Eso qué significa? Que son países con los que yo evito, a través del
por así decirlo, del reconocimiento del impuesto pagado en cada país, entonces para que no me apliquen una doble tasación. Son México, España y Alemania, básicamente. Este es otro puntito que viene en renta, es la limitación del gasto financiero. Uno lo que supone es que como Hacienda posiblemente sea un poquillo mal pensada, Hacienda posiblemente piensa que cuando hay préstamos entre compañías relacionadas, entre con el socio, con la compañía, con la empresa o algo así, normalmente se utilizan para escudos fiscales. Pues no es así. Sin embargo, Hacienda lo que está diciendo es lo siguiente: cuando la sociedad o el contribuyente tiene préstamos, deudas, con entidades que no sean financieras, reguladas, o sea, si yo me endeudo con el Banco Nacional, con el Banco Costa Rica, con el BAC, no tengo ningún problema de esta limitación. Si tengo deudas con una socia, con un socio, con una compañía relacionada, tengo que hacer este cálculo al final del periodo fiscal. ¿Qué significa? Yo determino una cuestión que se llama la guaída, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación, el EBITA, financieramente es lo que conocemos como el EBITA. Calculamos el EBITA, póngale que tengo 100, el EBITA me da 100, lo multiplico por 20, que es la tasa, me da 20. Significa que 20 es el límite que voy a tener para deducir gasto financiero, intereses, de préstamos que no sean con entidades financieras. Con entidades financieras no me endeudo lo que yo quiera, que no tengo limitación. La única condición que tengo que tener es que ese préstamo sea utilizado en la generación de ingresos gravables, nada más, y que cumpla con todos los requisitos de documentación, etc. Pero si tengo deudas, reitero, con entidades que no son financieras, que no son reguladas, porque puede ser que sea una financiera, pero si no está regulada, le aplica esta limitación. Entonces tengo una deducción y perdería un poco de gasto si me sobrepaso del 20%. Ok, los tramos, vean. Hoy en día, en el tema de sociedades, no personas físicas con actividad educativa seguimos igual con el 10, el 15, el 20 y el 25. Eso no cambia, eso sigue exactamente igual. Pero en sociedades hay un cambio importante. Hoy tenemos sociedades que tributan al 10, al 20 o al 30. ¿De qué depende? Del nivel de ingresos. Si tengo ingresos menores más o menos a 52, 53 millones, pago el 10% de impuestos. Si tengo impuestos brutos como de 105 millones más o menos, pago el 20%. Y más de 120 pago el 30%. Eso desaparece y nos quedamos con una tarifa del 30% y una escalonada de la siguiente forma. Esa tarifa escalonada, que son tarifas del 5, del 10, del 15 y del 20 por tramos, como el impuesto al salario, aplica únicamente para aquellas sociedades que tengan ingresos brutos menores a 106 millones. Si yo tengo ingresos brutos menores a 106 millones, aplico este tramo. Si tengo ingresos brutos mayores a 106, ya no hay opción de esto y aplico directamente el 30%. Entonces, pensemos en una sociedad que tiene 100 millones de ingresos, tiene 50 millones de gastos, me queda una utilidad de 50 millones. Sobre esos 50 millones pagaría los primeros 5 millones con el 5%, un tramo de 2 millones y medio al 10%, otro tramo de 2 millones y medio al 15% y más de 10 millones al 20%. Entonces ya no hay tarifa del 10 ni del 20%. Y ahora hay tarifa del 30% o esa escalonada. Este es un tema importante también. Cuando hacemos algún pago al exterior, recuerden que en Costa Rica tenemos renta de fuente costarricense. ¿Qué significa? Que cuando la renta se genera en Costa Rica, está sujeta al impuesto sobre la renta. Cuando tenemos un servicio que recibimos, que es prestado por un no residente, por alguien del exterior, dependiendo del concepto del servicio, tiene impuesto de retención en la fuente. Seguros un 5.5%, transporte un 8%, asesoramiento un 25%, intereses un 15%. Hay un servicio muy común que son los servicios profesionales. Cuando yo le pago un servicio profesional a alguien del exterior, tengo que pensar posiblemente en una remesa al exterior. Hoy en día, esa remesa es de un 15%, pasa a un 25%. Eso es bastante el incremento. Y sobre todo que normalmente la persona del exterior no le gusta que le retengamos. O sea, la persona me dice, a mí me da los 100. Si hay alguna retención, usted la asume. Entonces ya ahora no solamente asumimos el 15%, sino que vamos a tener que asumir un 25%. Entonces esto es bastante importante, ¿verdad?
Vean, eso que acabamos de ver son los 5 o 6 puntitos que vienen en la ley del impuesto, en la reforma. Periodo fiscal, tipo de cambio de venta, diferencias de cambio que ya son grabables o deducibles sin ningún problema, periodo fiscal, los tramos y básicamente alguna que otra cosita ahí. Pero lo más fuerte en renta es esto. Nos están poniendo, por así decirlo, 3 canastas interesantes. Vamos a ver, rentas y ganancias de capital, lo que hablamos. Cuando vendo un activo va a estar grabado y pago el 15, el 30 o el 2.25 del precio de venta. Entonces eso está clarito, básicamente son rentas o ganancias y pérdidas de capital. Vean las rentas de capital inmobiliario, eso sí tiene un cambio bastante interesante. Esos son rentas, son alquileres de inmuebles. A partir del 1 de julio vamos a tributar sobre los alquileres de bienes inmuebles de la siguiente forma. Hoy en día yo tengo todos mis ingresos, tengo mis gastos documentados y gastos asociados a la generación de ingresos, aunque en la parte de alquileres normalmente no cumplimos con eso, siempre nos hemos acostumbrado a meter un poquito más de gastos, pero bueno, tengo mis ingresos, tengo mis gastos y sobre la utilidad neta pago el 10, el 20 o el 30, hoy en día. Con la reforma cambia de la siguiente forma. Del total de ingresos que tenga, me voy a rebajar un 15% de gastos que me regala el fisco. Buena gente, me regala un 15% de gastos sin comprobantes. No tengo necesidad de tener comprobantes. Simplemente me aplico un 15%, como el 25% de gastos que muchos de ustedes se aplican en la declaración de los servicios profesionales. Parecido. Nada más que en vez de un 25% es un 15%. Deduzco un 15% de gastos, me queda un 85% de ingresos. Sobre ese 85% aplico una tarifa del 15%. O sea, aplico un 15% de impuestos sobre el 85% de mis ingresos. Muy sencillo, pero van a pagar mucho más. Este esquema definitivamente, que tenga hoy alquileres y lo quiera comparar con este, va a pagar mucho más. Porque, reitero, nos hemos acostumbrado a meterle muchos gastos a las sociedades. Y en algunos casos metemos gastos que hasta no están como asociados a la generación de alquileres, pero así lo hemos tenido. Entonces, bajo este esquema, definitivamente van a pagar mucho más. Ahora bien, muchos de ustedes pensarán, Carlos, pero es que el 15% es muy poquito gasto. Yo tengo más gastos que esos porque yo compré el apartamento financiado, tengo la cuota condominal, tengo lo que me cobra el contador, tengo los gastos de reparación. Bueno, si ustedes tienen más gastos que el 15%, tienen una opción. Pueden seguir pagando con actividad lucrativa, o sea, pueden seguir pagando teniendo todos sus ingresos, todos sus gastos y pagan la tarifa. Ojo, que ya no pagan ni el 10 ni el 20. Pagarían la escalonada que vimos o el 30%. Pero pueden quedarse así, eso sí, con una condición. Tienen que tener un empleado reportado a la caja. O sea, si ustedes quieren quedarse en el esquema actual, tienen obligatoriamente que tener un empleado reportado a la caja. Y ahí es donde la mula botó a Genaro, porque entonces ahí tengo que comparar, porque ahí me va a costar seguridad social, 26%, le quito 9%, me va a costar aguinaldo, me va a costar prestaciones si lo despido, me va a costar broncas. Entonces tengo que valorar, ¿dónde me sirve más? ¿Me quedo en el 15 del 85? Posiblemente. ¿Tengo riesgo? Ninguno. Con el 15 del 85 yo voy de primera comunión con tributación. No tengo nada, ¿qué me va a revisar? Tengo el 15% de gastos. Si pago el 15%, voy transparentemente, no me va a revisar Hacienda. Pero si me quiero quedar en el esquema actual, ahí sí, porque me estaría aplicando gastos, pero eso sí le meto un empleado. ¿Cuánto me cuesta el empleado? Debería que ver, entonces, entre aguinaldos y prestaciones y todo eso, posiblemente más bien pierde el ahorro del 15 al 85. Entonces, tengo que valorarlo. Eso sí, lo valoran. Y una vez que lo determinan, tienen que comunicarle a Hacienda que se van a quedar con el sistema actual. O sea, por default, como dicen los chiquillos, tengo que pagar el 15 al 85. Ese es el esquema que va a aplicar por norma. Si ustedes quieren quedarse en el opcional, que es pagar el 30%, tienen que comunicarle a Hacienda que se van a quedar en ese esquema y se quedan mínimo 5 años. No pueden estar cambiando de un año uno y otro, no, se quedan mínimo 5 años, ¿verdad? Y tienen que comunicarlo a Hacienda. Entonces vean que eso es bastante novedoso, ¿verdad? Y definitivamente hemos hecho números y normalmente pagando el 15, el 85 van a tributar un poquito más, ¿verdad?
Perdón, y se me olvidaba esta última que es las ganancias de capital mobiliario. ¿Qué es el capital mobiliario? Básicamente intereses y dividendos. Los dividendos ya lo vimos, que pasa de un 15, se mantiene un 15, pero si la holding o la compañía que recibe el dividendo no tiene una actividad lucrativa, retengo el 15%. Pero al que le pegaron duro fue los intereses. Si yo tengo un certificado de inversión en el banco, tengo una inversión financiera, el banco me retiene un 8% sobre los intereses que yo recibo. Yo no lo veo, simplemente me pagan una tasa neta, pero yo estoy pagando un 8% sobre los intereses. Con la reforma, el 8 pasa al 15%. Vean, esto es grande. O sea, prácticamente duplicaron el pago de impuestos sobre los rendimientos que pagan estos certificados de inversión. ¿Qué piensa uno? Bueno, no sé si será tan atractivo ahora tener una inversión y pagar el 15% con tasas un poquito bajas. Entonces, posiblemente el que sea inversionista debería estar pensando a ver qué hace, si sigue invirtiendo en Costa Rica o posiblemente hay alguna fuga de inversiones, porque realmente pasar del 8 al 15 es bastante significativo y con tasas que no son tan atractivas puede haber un poquito de fuga de inversiones ahí. Pero bueno, y lo que pasa, eso sí, para que lo tengan claro, es todas las inversiones que se tengan antes del 1 de julio, que están con el 8%, se mantienen hasta su vencimiento. O sea que los bonos del gobierno y todo eso que están comprando ahora, que se están vendiendo mucho, posiblemente por esto, con vencimiento al 2021, 2022, se van a mantener con el 8% hasta su vencimiento, ¿verdad? Los que se compren después del 1 de julio ya vienen con una retención del 15% sobre intereses, ¿no? Vean, eso es renta, básicamente. Entonces vean que en renta básicamente es unos cambios específicos que le incluyeron y el tema de las ganancias y pérdidas de capital. Cuando tengo ganancias y pérdidas de capital, el 30, el 15 o el 2.25 del precio de venta, las rentas inmobiliarias, que es bastante novedoso y habría que hacer el numerito a ver a dónde me sirve, y básicamente los dividendos que pagan el 15 si no hay actividad lucrativa en la sociedad que lo recibe, y los intereses que pasan del 8 al 15% de retención. Eso es renta, básicamente. Permíteme aquí para pasarle lo de... Vean, el IVA. El IVA es como el actor principal de esta película, ¿verdad? Ese es como aquí el más relevante de todo esto. Ok, el IVA. Para que identifiquen la diferencia. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una ley del impuesto general sobre las ventas. ¿Qué es lo que grava hoy en día la ley del impuesto general sobre las ventas? Básicamente están gravando, todos los bienes están gravados hoy en día, nada más que hay algún decreto que salió para efectos de la canasta básica que los exoneró y los bienes de escolares y insumos agropecuarios y otras cosas, y algunos servicios que están gravados. ¿Cuáles servicios están gravados hoy en día? El hospedaje, la agencia banal, la correduría de bienes raíces, el hospedaje, algunos poquitos servicios. Con el IVA, esa es la gran diferencia. ¿Qué va a estar grabado? Todo va a estar grabado con el IVA, ¿verdad? Cuando les digo todo, créanme que es todo va a estar grabado con el IVA. Y vean los cambios importantes. ¿Qué dice la norma? Ya no hablemos de mercancías, hablemos ahora de bienes y servicios. ¿Y por qué hablamos de bienes y no hablamos de mercancías? Porque una mercancía es algo físico, un bien no, hay bienes tangibles e intangibles. Entonces, cuando me dicen bienes, están cubriendo todo, bienes tangibles e intangibles. Y si además incluyen servicios, están grabando todo. Vea, y para que no les dé risa, cuando ustedes ven la definición de lo que es un servicio, porque uno se preguntaría, ¿y qué es un servicio grabado? ¿Qué califica como servicio? Bueno, la norma lo que dice es que servicio es todo aquello que no sea un bien. Así lo dice. O sea, todo está grabado. Vean, pero literalmente todo está grabado. Yo no veo ahí, vamos a ver ahorita la lista de mercancías exoneradas, de bienes y servicios exentos. Vean, ahí yo no veo salones de belleza, para el corte de pelo, ahí no veo el gimnasio. Todo quedó grabado, ¿verdad? Todo quedó grabado. Y el tema aquí es, para que lo tengamos claro, y lo decía el compañero, hay que identificar dos cosas importantes, o varias cosas. Dentro de ellas, hablemos del débito y el crédito fiscal, porque yo sé que posiblemente en la labor de ustedes no están acostumbrados a hacer declaraciones de IVA. Número uno, van a tener que hacer una declaración de IVA todos los meses.
Todos los meses, todas las personas que tengan una actividad lucrativa registrada, que están en Hacienda, tienen que hacer una declaración de IVA todos los meses. Venda o no venda, tenga o no tenga ingresos, tengo que presentarla, aunque sean cero. Si no la presento, tengo una sanción. Entonces, no dejen de presentar la declaración de IVA. Se presenta militarmente todos los meses y hay tiempo hasta el 15 del mes siguiente para presentarla. Pero ojo, un tema importante. Tengo tiempo hasta el 15 del mes siguiente para presentarla y pagarla. Entonces, ¿qué sucede? Vean, posiblemente vamos a tener que financiar algunos impuestos de IVA. ¿Qué pasa si hago una factura por $50,000? De ahí sucede que el cliente no me pagó en 15 días. Me paga hasta 60 días. Tengo que pagar el IVA los 15 días del mes que la facturé. Si yo hago una factura hoy de $50,000, sé que tengo que pagar el 15% a los 15 días del siguiente mes, o sea, de junio. Y si no me pagó el cliente, voy a tener que financiarlo. Tengo que financiarlo. Hasta que yo ya más o menos, digamos, empieza a girar la rueda, donde ya yo entonces vaya acumulando, uno los voy recibiendo y así. Pero tengo que pagar el impuesto a los 15 días del mes siguiente. Si no lo pago al día 15, me cobran intereses corrientes y me cobran intereses por mora. Con tarifas elevadas, la tasa de interés de Hacienda más o menos anda como en un 13% anual. Entonces, y además, si no presentan declaraciones, ya entran en la mira de Hacienda porque ya son omisos. Digamos que tiene consecuencias importantes. Entonces, no dejen de presentar la declaración, número 1. Y número 2, automáticamente Hacienda los va a registrar a ustedes como contribuyentes de IVA a partir del 1 de julio. O sea, su primer declaración de IVA es el 1 de julio y la presentan el 15 de agosto, que si cae feriado se habilita el día siguiente, ¿verdad? Y otro tema importantísimo es el tema contable. Vean, el IVA, para efectos de hacer el IVA, ya yo no puedo seguir ya yo no puedo seguir con el contador, el tema aquel de que yo llego en noviembre, octubre con la bolsita de facturas, mire, aquí está, me hace la contabilidad. Ya no se puede, porque la declaración de IVA es mensual. Yo ocupo todas las facturas de ventas y todas las facturas de compras para hacer la declaración de IVA. Entonces ya no puedo, tengo que ser muy ordenado. Y si además de eso le adiciono de que todas las facturas son electrónicas, digamos como que se genera un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque más de control. Pero ya no puedo yo hacer eso. Tengo que llevar una contabilidad mensual. Porque si no la llevo mensual, entonces mi contador no va a poder hacer la declaración de IVA. Eso es importantísimo. Vean, el crédito, en cuanto al IVA, el tema es lo siguiente. Lo que yo cobre, con la reforma, todo lo que yo cobre prácticamente va a estar sujeto a una tarifa. Recuerden que no hay una tarifa única del 13%, quedaron tarifas diferenciadas. 13% es la general, medicamentos con el 2%, consulta médica con el 4%, canasta básica con el 1%, algunos seguros con el 2%, la educación privada con el 2%. Entonces, hay varias tarifas de impuestos. El débito fiscal, para que ustedes lo vayan entendiendo, el débito fiscal es el impuesto de IVA que yo cobro. Eso se llama débito fiscal. Y el crédito fiscal es el IVA que yo pago en las compras. Entonces, ¿cómo pago yo el IVA mensualmente? Por la diferencia. Lo que yo cobré de IVA, le rebajo lo que yo pagué en las compras y el neto se lo pago al fisco. Así es como van a tener que hacer sus declaraciones de IVA mensual. La diferencia entre lo que yo cobré de impuesto de venta, de IVA, menos lo que yo pagué en las compras de IVA. ¿Ok? Y el neto es lo que yo le pago al fisco, o en su defecto, si tengo mayores créditos que lo que yo cobré, tengo un saldo a favor, que es un saldo a favor mío en el fisco, que yo lo puedo usar para pagar el impuesto del mes siguiente. Eso no se pierde. Si yo tengo más impuesto de ventas en las compras que lo que yo cobré, puede ser que en este mes hice compras y puede ser que no vendí nada. ¿Qué tengo ahí? Un crédito, porque tengo más créditos que débitos fiscales. Esos créditos los declaro, los presento en la declaración de IVA y me quedan como un saldo a favor. Y los puedo utilizar para pagar el mes siguiente, para pagar impuesto de renta. No se pierde. La prescripción son 4 años. Si yo tengo un saldo a favor que veo que no lo voy a usar en 4 años, tengo que pedir devolución porque si no prescribe. Yo puedo usar el saldo a favor para pagar cualquier impuesto y si veo que no lo voy a utilizar, pido devolución del saldo a favor que tengo con Hacienda. ¿Ok? Así es el débito y el crédito. Ahora sí, aquí viene la parte complicada.
El tema es que Hacienda, para no hacerlo fácil, lo hizo un poquito complicado de la siguiente forma. Ojo, el débito fiscal son los IVAs que yo cobro, pero Hacienda lo que dice es, el crédito fiscal, lo que usted se va a poder aplicar como crédito fiscal, tiene que estar en la misma proporción del impuesto que usted cobra. Entonces, si yo vendo teléfonos celulares que están sujetos al 13, no tengo ningún problema. Simplemente me acredito todos los 13% de todas las compras. Nada tengo que asumirlo como costo. Estoy en el mejor de los mundos. En un ambiente de IVA, ¿quién está cómodo ahora? El que tiene tarifas del 13%, porque simplemente no se complica, simplemente le traslada el 13% al consumidor final. No registro nada del costo, todo lo que pago es un crédito y lo que cobro simplemente hago el neto y le pago al fisco. Cuando estaban con la reforma, uno veía que pasaban por la asamblea y entonces pasaba, como dice un compañero mío, pasaba en la asociación de payasitos, mire, que a mí me graben con el 2 o que me dejen exento, no ve que… Error. Lo que uno como empresario o como contribuyente le sirve es estar sujeto al 13, porque no pierdo créditos fiscales. Claro, de cara al consumidor, el precio va a subir, pero en el caso mío no paso nada del costo. Vean el siguiente ejemplo. Las farmacias. Los medicamentos quedaron con tarifa del 2%. Complicadísimo. Una cadena de farmacias que tenga 50 locales en todo el país, el 1 de julio vienen todos los alquileres con el 13%. Porque todos los alquileres comerciales quedaron con el 13%. Pero entonces, todo me viene con el 13%. Pero yo cobro medicamentos al 2% de IVA. Entonces significa que de los 13% nuevos que me vienen, que me están cobrando en alquileres, solamente me puedo acreditar un 2%. ¿A dónde se me va el 11% restante? Al costo. Entonces no es cierto que los medicamentos no van a subir de precios. Porque si yo soy el dueño de la farmacia, ¿qué voy a hacer con ese 11% de incremento en alquileres? ¿Lo asumo con las utilidades? No, posiblemente no. Lo voy a trasladar. Claro, no lo traslado vía IVA, lo traslado vía precio. Entonces voy a subir los precios. Entonces dicen que la educación privada está exenta. Claro, quedó exenta. Pero ojo, un colegio y una escuela privada posiblemente tienen muchos profesores que pagan servicios, que les pagan a través de servicios profesionales porque trabajan medios tiempos, un cuarto de tiempo o algo así. Compran un montón de útiles de esos escolares. Y además muchos de ellos alquilan las instalaciones. Todo viene con el 13. Y si yo no cobro impuestos, ¿a dónde se va eso? Yo no tengo cobro porque la educación privada quedó exenta. ¿Dónde se me van todos esos 13% nuevos? Al costo. No voy a subir tarifas yo. ¿Ah? Entonces no es cierto. Entonces tiene que darse todos esos, porque todos esos incrementos en costos, la única forma mía de recuperarlos es vía precio. O estoy dispuesto a sacrificar margen de utilidad. Un proyecto inmobiliario, un desarrollador inmobiliario tiene 4 servicios importantísimos: arquitectura, ingeniería, topografía y obra civil. Con el IVA a partir del 1 de julio. Esos 4 servicios representan más o menos un 40% del costo de una obra. Y el 13% de eso, en una obra significativa, puede ser $1 millón, $1,5 millones de incremento en costos. Un desarrollador inmobiliario anda con una utilidad de más o menos entre 5 y 7%. Y ese $1,5 millones posiblemente represente perder 2 puntos porcentuales del margen de utilidad. ¿Ustedes creen que lo va a perder? Tienen que subir de precios para poder recuperarlo. Entonces, no es cierto que cuando nos venden, que nos aplican tarifas reducidas, no se va a dar. Claro que tiene que darse un incremento de precios. Porque entonces te dicen que la canasta básica es el 1%. Claro, entonces yo voy a comprar el arroz y los frijoles y las verduras con el 1%. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un productor de canasta básica y el inquilino que yo tengo, porque alquilo la planta, no me quiere cobrar el 1 y me cobra el 13, voy a subir, ese costo se me va a ir, ese 13% se me va al costo. Entonces tengo que subir de precios. Entonces aquí es un tema importante de que no porque ciertos servicios y productos tengan tarifa diferenciada, no es cierto que no van a subir. No es cierto que van a subir de precios porque el contribuyente va a tener que recuperar ese incremento en precios. Vean, estos son
Esto es la lista, es rapidita, no les voy a quitar mucho tiempo con esto. Eso es la lista de bienes y servicios exentos. Esos son los que están en la ley, lo que está aquí es lo que está exento. Veámoslo rápidamente. Si ustedes ven que ahí hay algo que nos interese, ustedes me dicen, ¿qué está exento? Las exportaciones, por supuesto, cuando exporto no tiene sentido cobrar impuesto de IVA, ¿verdad? Las ventas que hacen al régimen de zona franca, por supuesto, tienen un régimen de exoneración, está bien que están exentos. Los intereses y comisiones de préstamos, importantísimos. Todos los intereses quedaron exonerados, sea de entidades financieras o sea de cualquier contribuyente que no sea entidad financiera. Todos los intereses, corrientes, moratorios, cualquier tipo de interés no paga IVA. Y las comisiones están exentas, pero ojo, las comisiones de desembolso. Y recuerden que los bancos nos cobran normalmente algunas comisiones. No sé si se han dado cuenta ustedes que ya los bancos están emitiendo facturas para el cobro de algunas comisiones y servicios. Bueno, eso es posiblemente porque van a tener que cobrar IVA, porque yo no puedo cobrar IVA si no emito la factura. Si yo cobro IVA, tengo obligatoriamente que emitir la factura. Entonces vean que los intereses y comisiones están exentas. Los arrendamientos, vean, los arrendamientos, lo que es comercial, todo quedó grabado. Un local comercial, un consultorio, una oficina para ustedes los abogados, todo paga el 13%. 13% de todos los arrendamientos. El único arrendamiento que quedó exento es cuando es residencial y el monto del alquiler no supera 1.5 salarios bases, más o menos $1,100 colones, más o menos 640,000 colones. Un arrendamiento de una casa de habitación que no supere ese monto no tiene IVA. Un arrendamiento de una casa de habitación que supere por un colón ese monto, paga IVA sobre todo. No sobre lo que me excedí, sino que pago el IVA sobre todo. Entonces vean que todo está quedando grabado, todo lo que son alquileres. Transferencias, lo que son transferencias de dinero, eso no está quedando grabado, está exento. Y las comisiones pagadas a operadores de pensiones. Algunas primas de seguro, de sobrevivencia quedaron exentas. La energía eléctrica y el agua, esto es residencial. Si ustedes en sus casas consumen hasta 280 kilowatts y hasta 30 metros cúbicos de agua, no les cobran IVA. Si consumen más de eso, viene con el IVA, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente, que posiblemente van a tener que pagar IVA sobre el consumo de agua y electricidad. El autoconsumo de bienes, la venta de lo que es equipo ortopédico, lo que le vendemos a la Cruz Roja, también los aranceles de las universidades públicas, el autoconsumo de energías renovables, las loterías de la Junta de Protección están exentas, los servicios de transporte terrestre, estos son lo que son buses y taxis rojos, por así decirlo, eso está exento. Libros de cualquier formato, cuotas de afiliación a los colegios, aquí en este caso no están grabadas con el IVA, espacio publicitario para las emisoras, servicios prestados por emisoras de radios culturales, primas de riesgo del trabajo, comisiones de la subasta ganadera, redes de cuidado, servicios de educación privada, ya dijimos que están exentos, lo que compren las juntas de desarrollo y las asadas, y pare de contar, eso es lo que está exento. Yo no veo ahí nada del día a día nuestro. ¿Qué significa? Que todo está grabado. Vean, no se pregunten si algo está grabado, todo quedó grabado con el IVA. Ya no hay excepción. Y básicamente los que son no sujetos, lo más relevante son los bienes inmuebles que quedaron no sujetos. Pero después de ahí paren de contar una comisión, la venta de una marca, la venta de un intangible, cuando vendo un programa informático, cuando vendo, no sé, cualquier cosa, todo quedó grabado con el IVA. Básicamente aquí lo que vienen son las tarifas. Recordemos que hay varias tarifas, está el 13% que es la tarifa general, 13%, está la tarifa, lo que son boletos aéreos, están 4%, lo que pasa es que los boletos quedó de la siguiente forma, si son vuelos internos, qué sé yo, del Tobías Bolaños a Liberia, eso paga un 4%, si son vuelos internacionales, paga un 4% sobre el 10% del boleto. Vean qué interesante esto, Hacienda está grabando todos aquellos servicios que se compren a través de plataformas informáticas. Lo más común y lo que hemos escuchado mucho, el Netflix. ¿Cómo va a funcionar eso? A ustedes les llegan los $12 en su estado de cuenta mensual. Bueno, acostúmbrense a que va a llegar los $12 más un 13%. Y nada de caritas, o sea, hay que pagarlo porque el banco me lo carga automáticamente en mi estado de cuenta. Pero vean
un poquito el tema absurdo. ¿Qué pasa? El IVA grava las ventas de bienes y servicios en territorio nacional, únicamente. ¿Qué pasa si yo, no sé si se podrá, es un ejemplo, si yo tengo 2 cuentas de Netflix y yo uno la utilizo aquí y otro lo utilizo cuando voy a Miami, que tengo un apartamento? ¿El banco va a saber distinguir que hay uno que yo lo utilizo aquí y otro en el exterior? No. El banco, perdón la expresión, me clava con el 13% sobre los dos. Me lo va a hacer. ¿Cómo sabe el banco distinguir que hay un consumo que es aquí y el otro no? ¿Qué pasa si voy para Miami el fin de semana y entro a la página Booking o Expedia y hago una reservación de un hotel en Miami y de unos tours? ¿Sabrá el banco que eso es un consumo que voy a hacer allá? Vean, si el banco no lo sabe y si el banco no puede distinguirlo, me cobra el 13%. ¿Está bien? No, está malo. ¿Y saben qué dice Hacienda? La ley lo dice, que si sucede eso, entonces ustedes van, tienen la documentación, se van para la ventanilla número 18 de Hacienda y ahí les devuelven eso. ¿Ah? Así lo dicen, que les devuelven, porque yo no sé si el banco va a tener capacidad para saber si eso es un consumo en el exterior. Hemos preguntado a los bancos y los bancos dicen, vea, yo no tengo capacidad. Y si el banco tiene dudas, lo va a aplicar. ¿Por qué lo va a aplicar? Porque el riesgo es del banco. El banco es el agente retenedor. Tiene que hacerlo. El banco va a decir, no, yo se lo cargo y vaya a ver qué hace usted. El banco no se la va a jugar. Entonces vea que todos esos consumos de servicios a través de plataformas informáticas, así está, nos van a cobrar el 13%. No de bienes. Porque si yo compro una computadora a través de, por medio de Amazon, ahí no, porque la computadora, como es un bien, tiene que pasar por aduanas. Pero un servicio que yo compre a través de una plataforma, muy posiblemente me carguen el 13%. Es un tema bastante importante. No sé, lo que uno escucha en la calle posiblemente es en las empresas que tal vez tienen una tarjeta de un banco del exterior o algo así, ¿verdad? Para que entonces no quede aquí, que no lo pague usted con ningún banco local. Eso es lo que uno escucha que posiblemente van a hacer. 2% es la tarifa que aplica para medicamentos, algunas primas de seguro, servicios de educación y lo que compren las universidades públicas. Canasta básica quedó con el 1% y bienes agropecuarios. Al quedar la canasta básica con el 1%, vean, ya no hay bienes al 0%, ¿ok? Antes nos acostumbrábamos a ver bienes al 0%, canasta básica, ya no. La canasta básica sigue exenta por un año más, del 1 de julio 19 al 1 de julio 20. Después del 1 de julio 20, todo lo que es canasta básica con el 1%. Y vean que es un tema complicado, el tema de la aplicación del crédito fiscal. Y lo pongo aquí con el tema de la canasta básica. Pónganse que ustedes tienen, no sé, ustedes tienen posiblemente un cliente que ustedes le prestan servicios profesionales y no sé, y ustedes le cobran el 13%, porque a partir del 1 de julio tienen que cobrar un 13%. Pero ¿qué pasa si ustedes dentro de su facturación tienen un servicio que le facturan a un cliente, no sé, que no sea el sector público, no sé, tienen una venta que no aplica el 13%, que está exento? O con el problema que ustedes tienen, y se llama la aplicación de la proporcionalidad. ¿Qué es eso? Que si yo tengo ventas grabadas al 13, o a otra tarifa, o a tarifas diferenciadas 13 y 0, tengo 13 y 2, tengo 13 y 1, y tal vez el ejemplo más claro es una farmacia. La farmacia, porque es un tema que tiene de todo, es como un combo. La farmacia vende medicamentos al 2, vende canasta básica, pastas de dientes, cepillos, toallas, muchas cosas que vende al 1%, que es canasta básica, y vende tarifa general, lo que es cuidado personal, champús, jabones, al 13%. Ojo, si yo pago el alquiler de las oficinas, yo no puedo aplicarme todo el 13%, ya lo dijimos, ¿por qué no? Porque yo tengo tarifas diferenciadas. Lo que pasa es que yo puse un ejemplo muy sencillo, una farmacia que vende solamente al 2%. Pero ¿qué pasa como en este nuevo ejemplo donde la farmacia vende al 2, al 1 y al 13? Vean la bronca. Tengo que tomar el 13% de lo que yo pagué de IVA en la compra, distribuirlo, o sea, asociarle un poquito del 13% a las ventas del 13, a las ventas del 0, a las ventas del 2 y a las ventas del 1. No es que me lo aplico. ¿Por qué? Porque tengo tarifas diferenciadas. Eso se llama proporcionalidad.
Y eso es complicado, porque entonces, ¿cómo sé yo si yo tengo una farmacia y el alquiler, lo más lógico sería, lo más bonito sería que cuando me llegue la factura, el alquiler diga, tome, le envío 4 facturas. Esta es la porción de los metros cuadrados que usted utiliza para vender los productos al 1. Esta es la porción de los metros cuadrados que usted utiliza para las ventas al 13. Eso no va a suceder. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que sacar una proporcionalidad, tengo que distribuir el alquiler entre todas mis ventas, asignarle una porción del IVA a cada uno y ver cuánto me puedo aplicar. Lo que yo le asigne de IVA al alquiler a las ventas al 13, me lo aplico todo. Lo que yo le asigne de IVA a las ventas al 2, solamente me aplico el 2 y pierdo la otra parte. Lo que yo le asigne de IVA al 1%, me aplico el 1 y el otro lo pierdo. Es complicado. Es complicado. Entonces, ¿qué es lo que le serviría a uno? Tener todo el 13. Si tengo el 13, me evito la proporcionalidad y simplemente todo me lo aplico. No pierdo crédito. Reitero, lo que uno tiene que posicionarse es, en este caso del IVA, es como empresario, ¿qué me hubiera servido? Todo al 13. Como consumidor, claro, posiblemente me sirve que el medicamento esté al 2, que la canasta básica solamente le incluyeran un 1%. Pero al final, reitero, detrás de ese 2, detrás de ese 1, muy posiblemente venga un incremento en precios, porque el productor, porque el fabricante tiene que cubrir una parte del IVA que no va a poder aprovechar. Hay una parte del IVA que se le va al costo y tiene que subir precios para poder cubrir esa porción que se le va al costo. Eso ya lo vimos. Eso no les aplica a ustedes, básicamente que cuando hay descuentos siempre tienen que quedar consignados en la factura. Ahora se abrió la posibilidad de que la factura quede con nota de crédito, pero básicamente es considerar que todos los descuentos tienen que quedar en la factura documentados para poder ser aceptados por Hacienda. Bueno, y con nota de crédito ahora. Esto no, tipo de cambio, ya lo vimos, tipo de cambio de venta. Eso es lo que les decía, la diferencia entre el débito y el crédito. El débito es lo que yo cobré, el crédito es lo que yo pagué en las compras y la diferencia es lo que yo le pago al fisco. Por aquello se me olvidaba mencionarles, porque posiblemente ustedes participan mucho en esto. En el tema de renta, perdón que les cambie tan abruptamente ahí el tema, pero es importante. Ojo, cuando yo le compro un bien inmueble a un extranjero, la ley establece que yo tengo que retenerle un 2.5. Recuerden que las ganancias de capital eran un 2.25 sobre el precio de venta. Aquí es un 2.5. Cuando yo le compro un bien a un extranjero, el extranjero me vende una propiedad que está aquí en Zapote y yo se la compro, entonces lo que yo le tengo que pagar a él por la compra de la propiedad, yo tengo que retener un 2.5% e integrárselo al fisco como un pago a cuenta de ese extranjero. 2.5 para las ventas o para las compras que haga de bienes inmuebles a no domiciliados. Eso es lo que te decía, la diferencia entre el débito y el crédito. Esos que me están limitando a que no puedo deducir el IVA en estas compras de estos bienes, joyería, eso, cuando no están asociados a la generación de ingresos. Y eso es la proporcionalidad que les decía, tengo que distribuir a ver cuánto es lo que me puedo aplicar como crédito. Y aquí vienen algunos ejemplos. Básicamente eso sí, nada más repasar que vienen algunos transitorios para algunos servicios que entran paulatinamente. Por ejemplo, lo que son construcción van a tener 0% el primer año, un 4% el segundo año. Los servicios de construcción, ingeniería, topografía y obra civil se van a cobrar escalonadamente. El primer año tiene un 0, segundo año un 4, tercer año un 8 y ya en el cuarto año un 13. Los servicios turísticos tienen la misma escalón, 0, 4, 8 y 13. Los servicios médicos se van a cobrar el 4%, pero a partir del próximo año hay un año también de gracia. Y recuerden también que con la parte de servicios médicos también están diciendo que Hacienda se está comprometiendo a que el impuesto de ventas que a mí me cobren, pero cuando yo pago con tarjeta, me lo van a devolver. Inmediatamente, dice Hacienda. Vamos a ver. Sin embargo, eso todavía en la plataforma no está y habría que esperarlo. Nada más otro ejemplo para que vean, nada más ya rápidamente para terminar, cómo afecta el tema del crédito fiscal. Y es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa vamos a ver, bueno, qué pasa con el abogado? ¿Qué pasa con el médico? Un abogado o un médico que, bueno, el abogado no porque tiene el 13%. El médico, la consulta médica está quedando con un 4% de IVA. Entonces pensemos en un médico que tiene un consultorio en el Hospital Cima. ¿Qué pasa? Que cuando viene el 1 de julio, al hombre le van a turzar con el 13% de alquiler.
alquiler más un 13%. ¿Se lo puede aplicar todo el 13%? No, porque el médico cobra un 4% de la tarifa. Solamente se va a poder aplicar un 4% del crédito del 13%, o sea, le sobra un 9%. Ese 9% va al costo. O sea, a ese médico se le incrementa el alquiler en un 9% a partir del 1 de julio. Yo pensaría que el hombre va a subir el costo de la consulta médica, ¿verdad? Para poder recuperarlo. Ese es el tema, entonces, que muy posiblemente a partir del 1 de julio, no sé, uno por lo menos eso es lo que prevé, tal vez no en julio, pero sí posiblemente en noviembre, diciembre vamos a ver un poquito consecuencias de esto, porque uno lo que piensa es que tentativamente uno puede pensar que el consumo va a bajar un poquito, porque todo va a costar un poquito más. Voy donde el médico, me cobran 4%, me envían los medicamentos y me cuestan un 2%, el alquiler viene con un 13%. Si voy, la buceta de mis hijos para la escuela me cuesta un 13%. La escuela subió de tarifa. Entonces, de ahí, todo va a subir. Y cuando todo sube, lo que sucede es que posiblemente se dé una pequeña recesión porque hay menos consumo, la gente tiende a consumir menos. ¿Cuándo? Hasta que nos acostumbremos a esto. ¿Hay algo que hacer? De ahí, no, hay que acostumbrarse. Los medicamentos vienen con el 2%, ¿qué vamos a hacer? El tema que nos complica ahora es la transición. ¿Cómo pasar de un impuesto de ventas a un IVA? ¿Qué queda grabado? Con tarifas diferenciadas. ¿Me puedo aplicar todo el crédito? ¿Sí o no? Obligación de presentar declaración todos los meses, llevar la contabilidad al día, acumular todas las facturas y electrónicas, por cierto. Entonces es un temita de que nos lleva un poquito más de cuidado, ¿verdad? Y ya nada más para concluir, no solamente es eso, tenemos reforma fiscal, tenemos cambios en la versión factura electrónica, lo vamos a ver con mi compañero Luis, versión 4.3 con cambios importantísimos que vienen, y además recuerden que por ahí está el registro de su jefe, que tengo que hacerlo para ciertas actividades como cuando los abogados participan en la compra y venta de bienes inmuebles, también para aquellas actividades de préstamos o de administración de fondos de terceros, que hay tiempo hasta el 30 de junio, y además en septiembre viene el registro de accionistas, donde muy posiblemente vamos a tener que ustedes van a tener que colaborar con muchos de sus clientes para hacer el registro de accionistas, que recuerden que tengo que llegar hasta el cliente final, Juancito Pérez, donde esté, tengo que reportarlo. Eso es lo que tiene que ver con reforma, así muy rápidamente. Tomar en cuenta lo que les digo, básicamente es eso, tener cuidado de que hay que presentar una declaración a partir del 1 de julio, a partir de ahora, meterse en la cabeza que es una declaración mes a mes, no puedo faltar, y es a los 15 días del mes siguiente. Muchísimas gracias.